mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha el corazón. Y en la mañana con Dari, nace la conversación. Recibimos aquí en nuestra cabina a don Ramón Antonio Pepín, ex ministro de Obras Públicas y secretario de Obras Públicas del PLD, ¿verdad? Así es. Es correcto, así bienvenido. Es correcto. Por fin ya lo tenemos aquí a Pepín, por fin. Buenos días, Pepín, ¿cómo está todo? Buenos días, muchísimas gracias. Muy agradecido con esta invitación de participar en este importante medio de comunicación. Tú sabes que el tema de las obras ha sido una de las principales críticas de este gobierno. Algunos dicen que son críticas injustas porque dicen que es un problema de la narrativa, de que los dirigentes del PRM no han sabido articular y defender las ejecutorias en términos de obras de infraestructura de este gobierno. Y el exministro de Obras Públicas de Línea Ascensión tiene una conferencia que se llama El país que construyó Luis o que construye Luis Abinader. Entonces, como exministro, a mí me gustaría saber cuál es tu opinión en torno a la política de construcción que ha llevado a cabo el gobierno del presidente Luis Abinader. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Mira, yo con relación a lo que es el tema de infraestructura, entiendo que ha sido el mayor fracaso de este gobierno, porque las infraestructuras son obras palpables. Y si tú quieres medir si este gobierno ha sido eficiente en términos de infraestructura, solamente hay que recordar la rendición de cuentas del señor presidente el 27 de febrero, donde ese día hizo el discurso más largo de toda la historia que ha producido presidente alguno. Sin embargo, cuando llegó el tema de las infraestructuras, fue el discurso más breve, porque en materia de infraestructura, el gobierno no puede exhibir una sola obra de gran magnitud en 5 años que lleva de ejecución. Por ejemplo, en ese discurso del 27 de febrero, el presidente mencionaba, dentro de las obras que había concluido en el año 2024, mencionaba 3 obras sumamente importantes, porque las demás no la pudo mencionar. El PRM habla siempre de cantidad, pero no menciona obra. En ese discurso el presidente mencionó como obra de importancia la remodelación de la autopista Duarte desde Santiago hasta Montecristi, que eso fue prácticamente un recapeo, una pavimentación. Habló también de la construcción de la Ciudad de la Justicia en Santo Domingo Este, y estoy mencionando obras que se pueden llamar obras. La Ciudad de la Justicia, que la inauguró precisamente en el mes de febrero, pero a la fecha, esa Ciudad de la Justicia todavía no se ha puesto en operación. La otra obra que podríamos nosotros decir de cierta importancia es el tercer tramo de la Avenida Ecológica, que nosotros hemos dicho que la inauguró sin terminar, porque esa obra todavía en el día de hoy se está trabajando en las marginales y faltaba 1 kilómetro para empalmar con la carretera que va desde San Pedro de Macorís a la Romana. Está cerrado ese tramo. A la Romana está cerrado 1 kilómetro. Y sin embargo fue inaugurada. Es decir, este es un gobierno que anuncia muchas cosas, hace pocas y no termina ninguna. Y una pregunta que nos surge a raíz de lo que usted ha planteado, de las obras precisamente que promete y no cumple. Las circunvalaciones, por ejemplo, de Aso y de Baní, que se ha dicho que la oposición ha planteado cosas que no se corresponden con la verdad, cuando afirma de que el kilómetro cuadrado ha costado 2 veces más que en otras obras y que son precisamente de 2 carriles cuando estaban proyectadas para ser de 4 carriles. ¿Qué respuesta ustedes dan como a ese tipo de obras de infraestructura y en ese sentido? Mira, gracias por esa pregunta. Yo te puedo decir lo siguiente. En términos de infraestructura, el gobierno no puede exhibir una sola obra que sea que haya sido diseñada y planificada. De 0 a 100. Que haya sido diseñada y planificada por el PRM. ¿Por qué? Porque en el tema de la movilidad y transporte, en el gobierno del presidente Danilo Medina, nosotros dejamos un plan
para mejorar lo que es toda la movilidad y el tránsito, no solamente en el Gran Santo Domingo, sino en toda la República Dominicana. Dentro de ese plan, dejamos nosotros planteado una serie de construcciones, de circunvalaciones a nivel nacional. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Danilo Medina, nosotros terminamos la construcción de la circunvalación de la Romana, terminamos la construcción de la circunvalación de Santo Domingo, profesor Juan Bo, terminamos la circunvalación norte de Santiago, terminamos la circunvalación de San Juan de la Maguana, dejamos en construcción la circunvalación de Asua, que Son 4 años. En 4 años, que la dejamos en un 80% la circunvalación de Asua. La circunvalación de Baní, el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Danilo Medina la dejó iniciada. Y fíjense que esa es una obra que refleja la total incapacidad del gobierno de poder ejecutar, porque esa circunvalación tiene 17 kilómetros, y el gobierno lleva 5 años y no ha podido completar 17 kilómetros. Pero más aún, nosotros dejamos en construcción la circunvalación de San Francisco de Macorís, 11 kilómetros. Sin embargo, 5 años y todavía no han logrado completar 11 kilómetros para terminar lo que es la circunvalación de San Francisco de Macorís. Pero también la entrada de Samaná, que es menos de 3 kilómetros, que también se la dejamos iniciada. El gobierno no ha podido completar 3 kilómetros de vía. Y el malecón, solamente por poner algunos ejemplos para que podamos ver el desastre que ha sido este gobierno en términos de infraestructura. El malecón de Nagua, también otra obra que fue iniciada por el gobierno del PLD, pero que el PRM no ha podido completarla. Y por último, la circunvalación de Los Alcarrizos, 11 kilómetros. El gobierno lleva 5 años y no ha podido completar 11 kilómetros. Y una pregunta que también me surge es a propósito de la inversión, porque dice el presidente de la República, es más, lo repitió la semana pasada, que en este gobierno rinden los chelitos. Y cuando se le preguntaba, porque entonces cuando se contraponen los datos con el Banco Central de esta misma administración, uno se da cuenta de que el sector construcción decreció en un menos 1,8%, y que la inversión pública en gasto de capital es la más baja de los últimos 75 años aproximadamente. Entonces, ¿les rinden o no les rinden los chelitos? Porque como que no hay un cuadre ahí importante. Bueno, yo creo que el señor presidente debe de explicar que si les rinden los chelitos, ¿por qué hay tanto préstamo? ¿Por qué hay tanto préstamo si les rinden los chelitos? Ahora, yo te puedo decir, mira, para que tú tengas una idea sobre el gasto de capital, y aquí es importante nosotros explicar lo que es el gasto de capital para que las personas que nos están escuchando puedan entender. El presupuesto tiene 2 grandes partidas. La partida del gasto corriente, que en el gasto corriente es donde el gobierno paga los salarios, los insumos, y el gasto de capital, que es la inversión, que es el gasto que desarrolla un país. Ese gasto de capital o inversión ha sido el más bajo en los últimos 70 años. Por ejemplo, en el año 2024, o sea, el año pasado, estaba contemplado en el presupuesto 198.500 millones de pesos para gastos de capital, es decir, para invertir, para construir escuelas, carreteras, invertirlo, que ahí que se desarrolla el país. 198.500 millones de pesos. ¿Ustedes saben cuánto hay para gastos de capital en este gobierno? Para este año, 2025, 176.015 millones de pesos. Eso significa una reducción de 22.500 millones de pesos. Estamos hablando de casi un 14% en reducción. Entonces, porque no pudieron colocar el gasto. O sea, no pudieron terminar obras de infraestructura. Y si usted no gasta un presupuesto en un año fiscal, entonces usted no lo necesita. Porque el gobierno tiene 2 grandes problemas en términos de infraestructura. El primer problema que tiene es que no invierte, o sea, que no asignan recursos para el gasto de capital. Y el otro problema que tiene el gobierno es su incapacidad de terminar obras, de ejecutar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se juntan esas dos variables. El problema no es económico.
Es un problema... No, son las dos cosas. Tienen Ok. problema económico porque el gobierno ha decidido priorizar en el gasto corriente y no invertir. Pero además de eso, tienen un problema de ejecución porque a pesar de que colocan pocos recursos en el presupuesto para invertir, no tienen la capacidad de ejecutar. Fíjense, señores, que tenemos el punto del kilómetro 9, Pero yo que creo- que eso conlleva, escúchame, Dari, Sí. eso lleva más de 3 años, un punto para resolverlo. Pero yo pregunto, si una obra a ejecutar, y tú que fuiste ministro, se contrata una empresa, no es el Estado que está construyendo, se contrata una empresa con unos tiempos, con unos requerimientos, es decir, ¿qué retrasa una obra si el Estado la contrató por un tiempo, por un monto, y uno ve, por ejemplo, el caso de la autopista Duarte, que aquí hay una ley que dice que para usted contratar una obra tiene que certificar los recursos, ¿verdad? Ajá, Usted sí. no puede decir que no hay cuartos. Si ya usted contrató esa obra y usted subió una certificación diciendo que lo que cuesta esa obra están ahí, Pero- no puede haber un retraso económico. Pero, Dari, el problema está en que están haciendo cosas al margen de la ley. Y discúlpeme, No, pero- porque, por ejemplo, cuando usted dice que una obra le cuesta La 2.000 vocera suya. millones, ¿Eh? no, La vocera suya. 2.000 millones, y después ¿sabes? usted dice que no, que esa obra no le salen 2.000 millones, sino en 5.000 millones, pues entonces usted, cuando hizo la evaluación y cuando usted hizo los estudios previos, usted realmente no cotizó bien esa obra. No, mira lo que ocurre, permíteme explicar. Y con la inflación acumulada de vamos a todo. ver. Sí. Permíteme explicarte lo siguiente. Mira, una obra se puede tener retraso por la siguiente variable. La primera es la económica. Económica, O sea, sí. Si no hay recursos, Pero, si no, pero ¿cómo se puede retrasar económicamente? Te voy a explicar. Si yo te certifiqué que los cuartos están ahí en una cuenta. permíteme, Ok. y tú lo vas a entender. Sí. Decía que la primera variable que puede retrasar un proyecto es la parte financiera. O sea, si no hay recursos, una obra que se puede terminar en un tiempo relativamente corto, como el que yo mencionaba del kilómetro 9, Sí. si no hay recursos, esa obra se prolonga en el tiempo. Ahora, la otra variable que puede afectar la ejecución de un proyecto es el tiempo, o sea, si llueve, el asunto O sea, el atmosférico. asunto atmosférico, El asunto claro. atmosférico. Sí, si hay mal tiempo, si hay llueve. Y la otra variable son las expropiaciones. Ajá. O sea, a veces las negociaciones con las expropiaciones Sí, en el caso de. retrasa la ejecución de un proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Que una cosa es los recursos, lo que se llama apropiación. Ujú. Cuando un proyecto se dice que tiene la apropiación de los recursos en el presupuesto, lo que significa es porque hay proyectos que son plurianual, que pasan de un presupuesto a otro. ok. Ahora, para usted iniciar un proceso de licitación, usted tiene que contar con la apropiación de los recursos. Que en el presupuesto Pero- no es que el dinero está. Exacto, no es que el dinero está guardado Es en una caja. proyección que usted hace. Es una proyección. Entonces, de que si al gobierno le va bien, esos cuartos van a estar ahí. Exactamente, así es. Ay, coño. Vamos al presidente. Vamos entonces a hacer algunas ¿Qué? puntualizaciones Ajá, ok. de el invitado de hoy. Sí. El invitado de hoy, Ramón Antonio Pepín, es un ciudadano ingeniero muy decente. Es un ciudadano que cuando estaba en obras públicas, cualquier persona lo llamaba, cualquier asociación de campesinos, de ADN, a veces lo llamábamos. Y ese señor que te ven sentado aquí asistía. Que tú lo podías ver donde quiera. Y él tuvo el honor de sustituir fue al gran amigo Gonzalo Castillo. Primo Muy bien. mío, Gonzalo Correcto. Castillo Terrero. Sí, porque tú quieres ponerte un apellido para... Es primo mío. Para decir que es primo suyo. No es Terrero. Sí, Terrero. ¿Y cómo el apellido Gonzalo mío? Castillo Terrero. Los terreros somos pocos. Sí, son Los pocos. terreros no somos muchos. Entonces, Pepín, Ramón Pepín, era primero viceministro. Porque es muy bueno llamar primo cuando están arriba. Ah, sí. El Pero- primo mío cuando está allá arriba. No, Y cuando está ahora abajo, sí. es juidero. Ramón Gómez Antonio Pepín, que era viceministro, y era el ejecutor. Por eso yo digo que si Gonzalo llegara a ser presidente de la República, no necesariamente él debe ser ingeniero. La gente está equivocada con los candidatos. No tiene que ser economista, no tiene que ser, sino un técnico dedicado a la nación. Y Gonzalo Castillo
se abrazó de unos profesionales importantísimos en el Ministerio de Obras Públicas, con todas esas ideas de la ambulancia en la carretera, de si se te ponchaba una goma, ahí estaba quien te la reparaba. Todas esas ideas fue el equipo que acompañó a Gonzalo Castillo. Dentro de ellos estaba Ramón Pepín, que luego llegó a ser ministro de Obras Públicas. Yo quería preguntarte, después de esta ponderación de tu trabajo, Sí. ¿cómo se mide un kilómetro de carretera para los mafiosos, para los adendan que se aplican? Eso depende del movimiento de tierra, depende de la cantidad de puentes, depende de qué. ¿Por qué un kilómetro de carretera en el gobierno de Danilo Medina y del PLD costaba tan menos y el dólar estaba aproximadamente? Y ahora un kilómetro de carretera se triplica del valor, siendo una carretera, un terreno llano. ¿Cuál es la razón? Bueno, primero, muchísimas gracias por esa valoración que usted tiene. Y te la mereces. De verdad que me siento muy bien. Sí. Y sobre todo de una persona de usted. Muchas gracias a ti. Mire, con relación al costo de una vía, intervienen muchas variables, porque tiene que ver, como usted decía en su exposición, tiene que ver con la topografía del terreno, tiene que ver también con la cercanía de los materiales que se van a utilizar, porque el acarreo es un costo sumamente importante. Ahora, yo le puedo decir lo siguiente con relación a los costos de las obras que se están ejecutando hoy en día, que amén del costo también, aquí hay que hablar un poquito de la calidad de lo que se está haciendo, porque la calidad de lo que se está haciendo hoy en día también es muy penoso. Ahora, ¿qué ocurre? Que a mí me hacen una pregunta casi siempre, que me dicen, y ahorita lo mencionaba Darius, que me dicen, pero las empresas que están construyendo hoy son las mismas empresas que construían al PLD y al gobierno de Danilo Medina. ¿Por qué la dificultad para que se puedan completar obras? ¿Y por qué también los costos? Y yo siempre le respondo y le digo, mira, lo que pasa sí, ciertamente son las mismas empresas que construían antes, son las que están construyendo hoy. La única diferencia es que no son los mismos supervisores, no son los mismos directores, no son los mismos ministros, es decir, no son los mismos gerentes. Nosotros, por ejemplo, teníamos un gerente que era el presidente Danilo Medina, que ese señor vivía permanentemente fiscalizando y supervisando él directamente las obras. No iba a los proyectos a tomarse una foto para la prensa. ¿Se aparecía de ustedes? Él se aparecía sin decir absolutamente nada. Inclusive, en varias ocasiones, el presidente Danilo Medina me llamó a mí como ministro de Obras Públicas y cuando yo era también jefe de gabinete, me llamaban al Palacio y cuando yo llegaba al Palacio, me decían, móntate aquí en este vehículo. Un solo vehículo. Y era con el presidente, tomando el tráfico normalmente para él ver y darle seguimiento a las obras. O sea, teníamos una persona dedicada al bienestar de la República Dominicana. Pepín, finalmente, hay dos temas. Es el tema de la ampliación de la República de Colombia y la vinculación al tema del Jardín Botánico. Te hago la pregunta en función de que ustedes hicieron una intervención en esa zona para mejorar el flujo. ¿Y qué te ha parecido el proyecto presentado por el gobierno, lo que presentó a través de los medios de comunicación, con relación a la ampliación en el entorno del Jardín Botánico? Bueno, con relación a ese tema, lo primero que me gustaría decir es que el presidente habló en su presentación semanal, donde él decía que la población se había adelantado a la protesta. Que se estaban oponiendo a algo que no conocía. A algo que no conocía. Y yo le digo al señor presidente que lo que no conocían el proyecto eran sus propios funcionarios. Porque lo que generaron toda esa confusión, que inclusive mencionaron cifras, fueron dos ministros del gobierno. O sea, no fue la población. Ellos fue que se adelantaron. Ellos fue lo que se adelantaron. Y se adelantaron, entonces, aparentemente, no conocían el proyecto. Miren, en el gobierno del presidente Danilo Medina, nosotros estuvimos trabajando en un plan estratégico integral para resolver la movilidad de Santo Domingo. Por eso ustedes ven en el Gran Santo Domingo, sobre todo debajo de los elevados, ustedes ven unos retornos operativos que se hicieron.
y nosotros hicimos una serie de retorno operativo en el Gran Santo Domingo, incluyendo la carretera 30 de Mayo. Dentro de ese plan estaba también la República de Colombia. Cuando la empresa que tenía a cargo la ampliación de la República de Colombia nos presentó a nosotros ese proyecto de ampliación, ciertamente en su propuesta tocaba el jardín botánico en unos 3.400 metros cuadrados. Cuando nosotros vimos el plan, que nos juntamos con el director del jardín botánico y con los ambientalistas y la junta de vecinos, Que oiga bien el pueblo. nosotros hicimos una ponderación. Ponderamos si lo que estaba presentando esa empresa era beneficioso para la sociedad o perjudicaba el jardín botánico. En su momento nosotros entendimos que ese proyecto era perjudicial, No era viable. no era viable para el jardín botánico, y nosotros preferimos no tocar el jardín botánico. Inclusive fuimos un poquito más lejos, porque si ustedes observan, precisamente en el tramo del jardín botánico, nosotros hicimos un trabajo de ampliación porque eliminamos la isleta central y se construyó un retorno operativo. Pero todas esas palmas que están sembradas Ahí sí. en las aceras las sembramos nosotros, precisamente para que sea una barrera para proteger el jardín botánico. Oiga Y bien. entonces no es posible hacer eso de nuevo, quitar esa palma y ponerla de nuevo. Lo que está planteando el gobierno, que el gobierno está planteando coger una parte hay una parte que no se usa en el jardín botánico, que es una parte accidentada, coger esa parte, hacer la acera y no se pueden poner la palma de nuevo. Mira qué es lo que pasa con el asunto del enfoque a resolver el problema de movilidad. Lo que pasa es que las soluciones que está planteando el gobierno, incluyendo esa de la República de Colombia, incluyendo la eliminación de los giros a la izquierda, esas soluciones no van directamente a los problemas estructurales de la movilidad. Porque ¿cuál es el problema estructural de la movilidad? Es la gran cantidad de vehículos que transitan en el Gran Santo Domingo. Nosotros estamos generando políticas públicas para favorecer los vehículos, dejando de lado como gran ausente al peatón. O sea, fíjense cuál es el problema. El parque vehicular de la República Dominicana tiene un crecimiento desde el año 2015 hasta el 24, que Y no se saca un carro. que son las estadísticas, de un crecimiento de un 6.6%. Eso significa que al Gran Santo Domingo todos los años entran en promedio 384,000 vehículos y no sale uno. Ahí sale. Entonces, hay que dirigir las políticas públicas para la movilidad en el sentido de ir hacia un modelo de un sistema de transporte colectivo, masivo y seguro. Por ejemplo, nosotros estábamos de acuerdo con el proyecto que presentó el gobierno el año pasado del programa de integral de transporte. Sí, el programa Lo presentó. los corredores. Sí, lo presentó y nosotros estamos de acuerdo porque ese tiene que ser hacia dónde tiene que ir el país. Potencializar el transporte Ahora, colectivo. eso se ha quedado en promesa porque el presidente prometió Diablo. la construcción del tren metropolitano. Ay, Dios. Prometió la construcción de un tren urbano y la construcción de tres terminales de autobuses y la construcción de un tren de Santo Domingo a San Cristóbal. Y también, permíteme, Dari, también prometió la construcción de 22 parqueos públicos. Ay, Dios. ¿Y ustedes saben cuántos parqueos públicos se ha construido a la fecha? ¿Cuánto? De lo que prometió, 2. Ay, Dios. Entonces así no se puede, así el país no se puede desarrollar, solamente con promesas. El presidente, es decir, no a un miembro del PLD. Si visto esas dificultades que tiene el gobierno en materia de personal humano, porque cuando no hay supervisión significa que hay una debilidad en términos humanos, ¿verdad? Si el presidente lo llama y le dice, Ramón, ¿tú estás disponible para que asuma el Ministerio de Obras Públicas? ¿Usted estaría en disposición de asumir esa posición? Mira, en términos personal, nosotros siempre estaremos apoyando todas las medidas que vayan a resolver el problema el problema de la sociedad. Nosotros estaremos ahí como un soldado. Ahora nosotros vamos a seguir contribuyendo del rol que nos ha tocado jugar, que es la oposición. Muchas gracias, Ramón Pepín, ex ministro de Obras Públicas. Yo creo que debe estar registrado o va a quedar registrado entre los ministros más eficientes
Ramón Pepín, mi primo Gonzalo Castillo Terrero, que fueron gente que en poco tiempo, de manera proactiva, llevaron a cabo soluciones importantes. PRD, ¿cómo se llama? ¿Qué? Maldonado, como ministro también. ¿Cómo ministro? Miguel, sí. ¿Y qué más? Bueno, vamos a hacer una lista entera entonces. No, vamos a la Hablando pausa. de- te estoy explicando. Del pasado reciente. El problema es que Ramón Sí. era un ingeniero desconocido, prácticamente. Sí. Me excusa, Ramón. Sí. Y cuando llega dice, ¿y este morenito? este hombre quién ¿Y es? este morenito? Yo mismo digo, ¿y este? Los ¿Y dónde está los el- racistas comenzaron a decir que este No, morenito yo no soy sacaron. racista, no. Sí. ¿Y este morenito dónde salió? Y que subestiman a uno Tamaño porque uno viene, ajá, Tamaño morenito. que compadre. subestiman a uno. Gracias, Pepín. La mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha el corazón y en la mañana con Dari, nace la conversación. Tenemos a través de la vía telefónica a don Henry Merán, exdiputado de la República y miembro de la Comisión Electoral, del presidente de la Comisión Electoral del Partido Fuerza del Pueblo. ¿Así? Bienvenido, don Henry, buenos días. Buenos días, un grato placer interactuar con todos ustedes, mis queridos amigos, y por supuesto a toda la tele y radio audiencia de este prestigioso espacio. Así es. Don Henry, una panorámica en torno al proceso desarrollado en el día de ayer por la Fuerza del Pueblo, cuántas personas votaron, en cuántas localidades se desarrolló y qué resultados en términos generales se obtuvieron. Bueno, sin lugar a duda, el pueblo presenció, fue testigo ayer de una jornada histórica, trascendental, masiva, democrática, donde la fuerza del pueblo en la realización de su proceso de elección interna demostró un despliegue de fortaleza orgánica e institucional nunca vista en la República Dominicana para este tipo de procesos internos. Nosotros tuvimos ayer aperturados 148 colegios electorales en 64 recintos en toda la geografía nacional y convocamos a los dirigentes del partido a elegir nuestras autoridades. Sin embargo, esa convocatoria que había sido jurídica y políticamente realizada para los dirigentes del partido, unos 75.647 dirigentes de la Fuerza del Pueblo, se convirtió en una jornada que claramente pareció a unas elecciones generales. Todos los recintos abarrotados de dirigentes y miembros acompañando a sus dirigentes en cada una de las mesas esparcidas en todo el territorio nacional. Felicitamos al pueblo dominicano, felicitamos, aprovechando esta importante oportunidad, a toda la dirigencia y militancia de la Fuerza del Pueblo, porque sin duda hicieron gala de disciplina, de unidad monolítica de la Fuerza del Pueblo en torno a nuestro líder y presidente, doctor Leonel Fernández, y esos dirigentes del partido, acompañados de los miembros y el mismo pueblo dominicano, demostró claramente en esta jornada democrática de ayer que la Fuerza del Pueblo se encamina, sin lugar a dudas, a ganar las elecciones en el año 2028. Don Henry, de esos 75.400, ¿qué porcentaje acudió? ¿Tenemos esos datos? Sí, tenemos lo que es el listado de concurrentes remitido de manera previa, porque teníamos un centro de cómputo y control del proceso. Y los datos que tenemos del centro de cómputos de la Comisión Nacional Electoral, los datos preliminares, porque estamos ahora mismo justamente en la Casa Nacional del Partido cotejando y validando las actas para fines de su publicación de los resultados definitivos. Pero el listado de concurrencia provisional que tenemos es que acudió el 87.3% de los convocados. Estamos hablando que en un proceso, mi estimado Dari, queridos amigos y amigas, en un proceso interno de un partido, todos los que nos dedicamos a la actividad orgánica partidaria sabemos
de todos los partidos políticos, que nunca llega a un 40, muy máximamente podría llegar a un partido político, un proceso interno, a una concurrencia del 45% de los convocados. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, como estamos hablando, un 87.2% de los convocados que en adición a su participación fueron acompañados por los miembros de los organismos internos en el partido. Estamos hablando que ese volumen que se apreció, que fue el pueblo dominicano testigo ayer en toda la mesa electoral, fue provocado también porque los compañeros aspirantes o candidatos y también aquellos dirigentes que fueron a votar en gran medida fueron acompañados por los miembros de sus direcciones de base, los miembros de su organismo partidario, y por supuesto esto se convirtió, este proceso, en una fiesta democrática, en una fiesta donde la Fuerza del Pueblo exhibió que como ya lo había hecho antes en actividades proselitistas, sobre todo exhibió una fortaleza institucional incuestionable, orgánica, y probamos una vez más que como partido tenemos estructura sólida y bien organizada en toda la geografía nacional. Nosotros estimamos que en términos de movilización de la militancia de la Fuerza del Pueblo en torno a los aspirantes y sobre todo a los dirigentes habilitados para votar, la Fuerza del Pueblo estuvo movilizando en el día de ayer alrededor de 1 millón de dirigentes y miembros de la Fuerza del Pueblo, lo que significa que fue una jornada sin duda sin precedentes y no solamente atestiguado por nosotros, evidentemente como parte interesada, sino que fue presenciada y el pueblo dominicano, la sociedad dominicana, fue testigo de justamente lo que estamos nosotros describiendo. Don Henry, ¿qué se estaba eligiendo en el día de ayer? ¿Qué se estaba eligiendo y cuál es el próximo paso de cara a los procesos internos del Partido Fuerza del Pueblo? Sí, cómo no, Damaris. Ayer estábamos eligiendo 610 plazas de la dirección central de la Fuerza del Pueblo, 183 plazas por la modalidad nacional y 387 plazas por la modalidad territorial, asignadas esa plaza por el número de electores de cada una de las demarcaciones del país, como establece, y bajo la modalidad que aplica la Junta Central Electoral. También estábamos eligiendo 73 presidencias territoriales de la Fuerza del Pueblo en provincias, circunscripciones, municipios y distritos municipales, plazas no reservadas, como establece la ley, por la dirección política. Concluido este proceso en el día de ayer y publicados los resultados, que para el nivel local estamos en proceso de publicación en el día de hoy, pues la Fuerza del Pueblo, a través de la Comisión Nacional Electoral que nosotros presidimos como presidente, que nosotros somos presidentes de ella, pues se encaminará a la segunda ronda de votación, donde convocará la Comisión Nacional Electoral la dirección central, la nueva dirección central recién elegida en este proceso, más las posiciones reservadas, y es la dirección central en esa convocatoria que procederá a elegir el presidente del partido, el vicepresidente, el secretario general y 45 miembros de la dirección política de nuestro máximo organismo. Excelente. Estamos hablando que con esa segunda ronda, mi distinguido Daris, queridos amigos y amigas, pues cerraremos el primer Congreso Nacional Electoral, doctor Manolo Tavares Justo. ¿Para qué fecha, don Henry? No tenemos fecha establecida, pero sí será en la próxima semana. La fecha la vamos a pautar tan pronto concluyamos, cerremos, ¿verdad?, ya todo el proceso de escrutinio y, desde luego, proclamemos la nueva, en términos jurídicos, debemos proclamar la nueva dirección central para que sea esa dirección central la que entonces la Comisión Nacional Electoral convoque a elección de estas autoridades
estamos hablando que en las próximas semanas, pues, la Comisión Nacional Electoral pautará oportunamente esa fecha. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Henry Merán, Eduardo Andújar de este lado. Agradecerle su siempre amable disposición a darnos detalles de los procesos que van aconteciendo en estos procesos de Fuerza del Pueblo y de manera muy particular remitirle mis felicitaciones a través de usted, a usted y por supuesto a esa comisión que usted preside. Mi cariño siempre para usted, doctor. Gracias, mi dileta Eduardo. Un gran honor interactuar con usted, con Dari, con todos los amigos y amigas de él. Aquí está un amigo Aquí suyo. está un amigo suyo, don Luis José Don Luis José González y Sánchez. Iba a preguntar por él, iba a preguntar por mi dilecto, doctor. Ha sido un grato placer, un saludo a la distancia. Espero verle pronto, doctor. Me he quedado en silencio escuchando su ponderada explicación, como siempre, pausada, decente, prudente. Entonces, queríamos que el pueblo lo escuchara a usted primero. Gracias. Pero mi doctor. saludo para usted y éxito, y todo ha sido normal como se esperaba. Gracias a usted, a Dari, a Eduardo, a todo este equipo formidable que rinde una labor brillante al pueblo dominicano. Gracias, don Henry, gracias. Estuvimos conversando con don Henry Merán, quien es el presidente de la Comisión Electoral del partido Fuerza del Pueblo, en torno a proceso desarrollado ayer. Yo creo que hay que felicitar a Fuerza del Pueblo por el ejercicio democrático, el ejercicio prudente, sin ningún nivel de ruido ni elementos que pudieran opacar el desarrollo electoral que lleva a cabo el partido Fuerza del Pueblo, que son las labores propias de los partidos políticos en República Dominicana. Mira, una acotación ahí importante es que Fuerza del Pueblo implementó un sistema muy interesante de modelo, ¿no? Para la recolección de datos, porque Fuerza del Pueblo ayer, y lo conversaba con el coordinador, el coordinador de una de las subcomisiones de trabajo, Fernando Fernández, que es el subcoordinador o el coordinador de la subcomisión de acta y escrutinio. Fuerza del Pueblo tiene la cantidad de hombres, de mujeres, de jóvenes que participaron del proceso electoral, la concurrencia, dónde fueron las localidades más votados, y es una especie de lo que se llama mapa de calor de cara a los comicios del año 2028. Y es interesante que lo haya implementado. Que lo haya Fernández. Sí, que lo haya hecho un partido político, porque en la República Dominicana me parece que todavía eso no se había hecho, y eso es interesante, ese ejercicio que también hizo Fuerza del Pueblo el día de ayer. Así es. Antes de irnos, reiterar, hoy se establece la modalidad del cobro del gasto de remolque de los vehículos mal estacionados en el Distrito Nacional. Reiterar, el ayuntamiento, el Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional tiene que abocarse a conocer esa disposición en función de que la DGCET no puede implementar cobros más allá de lo que establece la ley 6317. Para establecer un cobro en torno al uso del espacio público o cualquier tema relacionado a las vías, debe ser establecido por el ayuntamiento. Pero en República Dominicana, todo lo que sea conflictivo, todo lo que puede generar un nivel de rechazo o aceptación en la población, lo dejamos para después. Pero pueden ser demandados en los tribunales municipales como los tribunales de juzgados de paz. Entonces, no se debe implementar cobros más allá de lo que establece la ley 63. Por eso, cuando se implementó inicialmente el programa Parquéate Bien, era el Intran que asumía el costo de las multas, porque no tenía posibilidad de que el ciudadano, de establecerle al ciudadano el pago de ese servicio, porque el Intran ni la DGCET tienen facultad para establecer cobros más allá de lo que establece la ley. La mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha el corazón.
nace la conversación.